Dios te bendiga. Necesitas escuchar este dato muy importante. Así es. Si tal vez Dios a ti te ha usado en alguna administración, como podemos ver en el evangelismo, en la predicación, en la adoración, en la alabanza, cual sea de los dones que Dios te ha dado a ti para que tú le sirvas ante el servicio del Señor, Dios nos quiere hablar a través de las Sagradas Escrituras. Y para eso vamos a estar citando este texto bíblico que se encuentra ahí en el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 8, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Efraín se ha mezclado con otros pueblos. Efraín es como una torta cocida solamente por un lado. Aquí podemos ver un personaje muy importante como Efraín. Seguramente Efraín era llamado a grandes naciones, era llamado a grandes pueblos en el cual él se tenía que desarrollar en algunas de las misiones y objetivo que él tenía que hacer. Pero aquí lo más importante es que aquí en la Biblia lo subraya que él era como una torta cocida solamente por un lado. Así es. Así que en la Biblia, tú y yo podemos ser como esas tortas. Tú y yo podemos ser como Efraín, ¿verdad? Que en su momento Efraín se le llamó como una torta cocida solamente por un lado. Así que el día de hoy yo quiero que ustedes me puedan entender, quiero compartir. Así que vayamos a compartirles algo muy interesante para que me puedan entender. Ya sé cuál. Ya regresé. ¿Observan este pan? Así es. Obviamente está muy cocido y muy doradito. Pero si lo volteamos del otro lado, vamos a ver esta gran diferencia y vemos que le hace falta por dorarse. Le hace falta que esté completamente cocido. Ahora, yo les quiero explicar a través de la Biblia es esto. Que muchas veces somos ministrados por Dios, que claro que en su momento Dios nos da una palabra a nuestra vida. Tal vez tú puedes cantar bien, tal vez tú puedes predicar, aunque ciertamente no le entiendes la escritura, pero aún así tú te presentas a predicar el evangelio. Tal vez no cantas tan bonito, pero realmente lo haces para con el Señor. Y claro, yo les puedo decir que está muy bien, excelente. Pero aquí podemos darnos cuenta que todavía no estamos cocidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía habita nuestra carne, habita los deseos carnales. Así que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios, el juego llegue a nuestra vida, para que nosotros no solamente estemos cocidos en una parte, sino más bien que nosotros estemos cocidos de los dos lados, para que el juego de Dios, para que la unción de Dios te administre en lo que Dios te ha depositado en tu vida. Si tal vez tú eres adorador, si tal vez tú eres predicador, viendo el llamado en lo que Dios te ha depositado en tu vida, el Señor desea que ya no habite más la carne, que ya no habite en lo que yo pienso que es así, en lo que yo veo, en lo que yo leo la Biblia y yo pienso que es lo que quiere dar a entender, sino más bien, ahora el Señor nos llama que nosotros tenemos que ser administrados por la unción de Dios. Y lo más importante es que la palabra de Dios va a edificar a muchas personas, que la palabra de Dios va a tener un crecimiento, y como va a tener un crecimiento también va a tener un fruto, tanto las personas que están escuchando la palabra de Dios y tanto nosotros que estamos exponiendo la palabra de Dios. Nosotros no podemos predicar la palabra de Dios, nosotros no podemos ser utilizados por Dios si en nuestra vida está aún los deseos carnales. Y ustedes ya saben cuáles son los deseos de la carne. Los deseos de la carne es la envidia, el egoísmo, la ira, la soberbia, entre otras cosas. Así que tenemos que checarnos muy bien si tal vez en una parte estamos cocidos, pero tal vez en la otra parte todavía nos hace falta muchísimo.
Porque aquí lo más importante es que si nosotros predicamos, lo tenemos que vivir y lo tenemos que practicar. Y si tú le cantas al Señor, es porque esas alabanzas que tú le estás cantando al Señor es porque realmente estás agradecido con el Señor. Aquí no se trata de cantar por cantar o porque yo canto bonito. No, aquí se trata que, como dice la palabra de Dios, que nosotros le alabemos al Señor en espíritu y en verdad. Así que vamos a permitir que a partir de hoy que sea Dios administrando en nuestra vida. Si Dios ha permitido que tú estés pasando por un proceso, agradece a Dios por esos procesos. Pero vamos a administrar a Dios con unción, con juego, ¿verdad? Dependiendo cómo Dios te vaya a utilizar a ti. O a lo mejor estás predicando, pero tú no lo estás viviendo. O a lo mejor solamente lees la Biblia, pero realmente no sabes qué dice la Biblia, qué mensaje tan en profundidad nos enseña la Biblia, pero solamente lo haces porque tú lo quieres hacer. No, tenemos que ser que a partir de hoy que la presencia de Dios esté a nuestra vida inundándonos para que nosotros seamos parte de una bendición de las personas y que nosotros seamos 100% bendecidos a través de lo que vayamos a hacer ante la presencia de Dios. Ayúdame a compartir este interesante video, así que Dios te bendiga.